Muy bien, hermanos y hermanas, iglesia local, voy a compartir con ustedes el tema de esta noche, que como pueden ver, apreciar, dice la estrategia de Dios. Asunto. A lo largo del ministerio que el Señor me permitió transitar por su misericordia, he podido escuchar y leer varias enseñanzas que hablan sobre la estrategia de la guerra espiritual. Hoy voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo desarrollar la táctica que Él me dio por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios y en esta noche hemos compartido la estrategia de Dios. Acerca del asunto es que a lo largo del ministerio que el Señor me permitió transitar por su misericordia, he podido escuchar y leer varias enseñanzas que hablan sobre la estrategia de la guerra espiritual. Hoy voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de desarrollar las tácticas que Él me dio por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que decir, el primer punto de esta estrategia, que nace de un corazón limpio. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Entonces, todo comienza con un corazón limpio, porque ahí es cuando se lo puede ver a Dios actuando a nuestro favor. Cabe aclarar de que el corazón limpio viene como consecuencia de escuchar el Evangelio. O sea que todo esto que estamos hablando parte de la base que tiene el fundamento del Evangelio. Entonces, el primer punto, desde el punto primero, el apóstol le dio guía a Timoteo, o sea, el Espíritu Santo lo utilizó al apóstol Pablo para darle guía a este pastor que se llamaba Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:5. Toda guía en un pastor comienza cuando lo que vaya a realizar para Dios parta de un corazón limpio. Entonces, este mandamiento que, si vamos al contexto de este pasaje, dice que, como te dejé en Éfeso, dice, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, que es la doctrina del Evangelio, de la gracia del Señor. Lo dejó Pablo a Timoteo para eso. Y acá dice, segundo, hay que tener un corazón limpio y una buena conciencia. Volvemos a leer que el propósito de este mandamiento es el amor nacido en corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:5. Ahora, para mantener el corazón limpio se debe andar con una buena conciencia, que es aquella que es cuando está alumbrada por Cristo. Cuando uno tiene los ojos puestos en Cristo, porque escuchó el Evangelio, la conciencia es alumbrada. El Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él, o sea, a Cristo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. También lo dice en el libro de Romanos 10, que todo aquel que en Él creyera no será avergonzado. Aquellos que miran por la fe a Jesús son alumbrados en sus conciencias y corazones. Tercero, una fe no fingida. Porque acá dice, el tercer elemento dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cómo se puede tener una fe no fingida? Teniendo en cuenta la buena conciencia. El triángulo de Dios en nosotros. Todo lo que venimos hablando acerca de 1 Timoteo 1:5 no debe verse en forma separada, sino cada uno de dichos elementos en conjunto, semejante a un triángulo. La interrelación de estos elementos. Esto significa que no se puede tener un corazón limpio sin la fe, como está escrito. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Hechos 15. En el contexto está hablando Pedro, que Pedro fue el primero en predicar el Evangelio a los gentiles. Y dice que los gentiles oyeron y Dios le dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le purificó los corazones. Dice el texto que Dios purificó los corazones de los discípulos por la fe. Continuamos con la interrelación de estos elementos. ¿Y qué significa una fe no fingida? Porque estamos hablando de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida.
Pues no es más ni menos que una fe no para los ojos de los hombres, sino de Dios que mira el corazón. Como está escrito, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hechos 15:8. Observamos en este texto que Dios dice que conoce los corazones. Entonces Dios, cuando el apóstol Pedro estaba predicando el Evangelio, estaba mirando los corazones de Cornelio y la gente que estaba con él, y cuando vio que creían y no fingían que creían de todo corazón, les dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les purificó los corazones. La buena conciencia es el juez propio. La analogía de la lámpara encendida. Cuando la conciencia humana de los hijos de Dios está alumbrada por el Espíritu Santo, podemos ser más sensibles a todo lo que quiera manchar nuestros corazones. De esa manera rápidamente confesamos nuestros pecados y conservamos nuestros corazones limpios. A su vez, esto nos guarda de la hipocresía de andar viviendo la doble vida. Entonces, fíjese que en los evangelios Jesús habló mucho de las lámparas encendidas, y el libro de Proverbios habla de que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña los corazones. Entonces, cuando el espíritu humano se mira a sí mismo y mira su corazón, y el Espíritu Santo está en el espíritu humano, es como una lámpara encendida, y entonces el hombre toma conciencia de cosas que de otra manera nunca se daría cuenta. Entonces el Espíritu Santo sensibiliza la conciencia de los hijos de Dios, los que tienen fe en Jesús, y entonces esa persona está a la expectativa de que esta intención es mala, este deseo es malo, este pensamiento es malo, entonces rápidamente se puede arrepentir y pedir perdón y andar en limpieza, un corazón limpio. Entonces, de ahí, de esto primero que vimos, nace entonces esta estrategia que yo le decía de la guerra espiritual. El segundo punto es vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien es la idea de Dios, no es una idea de los evangélicos, de un pastor, de una religión. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vuelvo a leer, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que dijo simbólicamente Jesús acerca de poner la otra mejilla. Primero, lo que significa poner la otra mejilla. No significa quedarse cerca de lo que es peligroso para recibir daño. Está escrito, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Acá está hablando del proverbio de la sabiduría de Dios. Salomón le había pedido sabiduría a Dios, y entonces aquí esto es algo aprobado por Dios. Y acá dice que el avisado, ¿quién es el avisado? El avisado es la persona prudente desde la óptica de Dios, que oye y anda en los caminos de Dios. Y dice que el avisado, el que es prudente, que tiene inteligencia espiritual, cuando ve algo malo se esconde, pero dice que los simples, o sea, las personas sin sabiduría de Dios, sin inteligencia, sin tener en cuenta Dios, pasan y reciben el daño. Jesús les dio instrucciones de prudencia para sus enviados. Cuando Jesús manda a sus apóstoles, sus enviados, sus misioneros, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. San Mateo 16. Atención, Jesús advirtió a sus discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, debían tener la prudencia de la serpiente, mezclada con la mansedumbre de la paloma. Vamos a hacer una observación de las analogías de Jesús. Primero, ser como oveja en su servicio a Dios. La oveja es lo contrario del lobo. ¿Cómo es la oveja? Es mansa. Segundo, en medio del lobo, es decir, en medio de gente dañina, que la forma de ser de sus discípulos les causaría motivación para hacerles daño. Entonces, fíjese lo que está diciendo Jesús con respecto al mundo y a actuar en el mundo. La conclusión, Jesús le dice que sean prudentes. La analogía que utilizó Jesús para hablarles de la prudencia es primero, ser como la serpiente. ¿Cómo es la serpiente? La serpiente no es un animal que se expone, es muy cuidadosa de cómo transita por la tierra. Fíjese que transita así como haciendo zigzag, ¿no es cierto? Y también anda de forma tal que se mueve de un lugar cubierto a otro lugar cubierto. Generalmente de un arbusto a otro arbusto. Es muy difícil encontrar así a campo
abierto con la serpiente. Entonces en eso se ve el cuidado que tiene la serpiente. Entonces, ser prudente como la serpiente, pero sencillo, y esta palabra sencillo en el griego abarca más que la sencillez. Dice hacer como la paloma. La paloma no es como el águila u otras aves de rapiña. Si uno las amenaza, se retiran sin oponer resistencia, ni provocar daño. De semejante manera, la prudencia de la serpiente debe estar mezclada con el carácter sencillo, manso e inofensivo de la paloma. Es por eso que todas las estrategias deben partir de un corazón limpio, sin pensamientos perversos ni dañinos. La prudencia de la serpiente es solo para guardarse del mal. Atención, no para devolver el mal. Para eso nombra Jesús la prudencia de la serpiente, mezclada con el carácter de la paloma. Vamos a ver un ejemplo de esto que dijo Jesús en uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Pablo. Dice en un texto, en un momento que tuvo una prueba difícil de sus enemigos, los que le aborrecían a Pablo. Dice Hechos 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión, división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Hechos 26, 23, 6 al 7. Pablo dividió con lo que dijo a los que le deseaban acusar para hacerle daño. Primero, observemos esto. Pablo observó que los que le acusaban eran de dos sectas diferentes de los judíos. Segundo, Pablo utilizó el conocimiento que tenía acerca de dichos grupos para expresar ideas que él sabía que los iba a dividir. Tercero, Pablo no odiaba a sus enemigos, no tenía ningún mal, porque Pablo era un hombre de corazón limpio y lleno del Espíritu Santo. Pero él utilizó dicha acción para que no pudieran hacerle daño. Porque Pablo sabía lo que Jesús dijo. En San Mateo 12:25 dice Jesús: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. San Mateo 12:25. El Espíritu Santo le dio sabiduría para dividir a sus enemigos y así poder ser liberados. Pablo sabía que al decir eso, que él era fariseo, y hablar de la resurrección, los saduceos, que no creían en la resurrección, ni que existían espíritus, nada de eso, entonces sabía que iba a haber una disensión, un conflicto entre ellos, y que al no estar unidos no lo iban a poder acusar a él injustamente como lo estaban haciendo, porque se estaban haciendo pasar por personas que estaban obrando justamente. Conclusión. En síntesis, vencer el mal con el bien. La estrategia es la manera sabia o prudente de proceder en un conflicto o guerra. Teniendo en cuenta que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra seres espirituales bajo el mando de Satanás, el Espíritu Santo siempre nos guiará en utilizar la acción del diablo en forma espiritual, para no dejar que la gente del mundo nos haga daño, pero a su vez sin hacerles daño a ellos, o sea, a la gente que nos quiera hacer daño. Un ejemplo de lo que dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12:20. Si tu enemigo, sea el que nos aborrece, a usted, hermano mío, por causa de que somos evangélicos, tiene alguna necesidad, dice el Señor que en vez de vengarnos y hacerle daño, dice la Escritura, que le demos todo lo que necesite para su vida física. Esta es la estrategia de Dios para nosotros. Aplicación. ¿Está dispuesto, hermano, a dejar que el Espíritu Santo le dirija por medio de esta estrategia en su vida cotidiana y contra los que le aborrecen? Dios nos garantiza la victoria. Y sabe que eso traerá gloria al nombre santo de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos rogarte que tu nombre sea santificado. Esto es que se ha puesto en alto a través de la manera de proceder en la que somos conducidos por tu Espíritu Santo
a través de un corazón limpio, una fe no fingida y una buena conciencia. Gracias, Padre, porque creemos que en esta estrategia tenemos la garantía que seremos librados de recibir daños y a su vez también seremos librados de provocarles daño a nuestro prójimo. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias por habernos escuchado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos compartido esta palabra. Espero que sea de edificación para usted y para todos los oyentes.